Primero que nada les quiero dar las gracias a todos, primero por la invitación, la doctora Flores, el doctor, todos, Marlene, en especial el doctor Meneses, y a todos ustedes por escucharlo, ¿no? La plática que traigo para ustedes es un tanto narrativa, histórica, para que entiendan el porqué de algunas cosas. Mari Carmen, aquí presente, es testigo, es una paciente que estuvo en medicina crítica, muy grave, en el Hospital General de México, y es un testigo de estos resultados que el equipo hemos hecho a lo largo ya casi de 40 años, trabajando sobre esto, para mejorar y disminuir la muerte de las mujeres, que realmente es el objetivo. El doctor Quirós y todos los amigos que están aquí presentes, el doctor Mendieta, y bueno, no quiero dejar de mencionar a alguien. Realmente es un gusto estar en este hospital que el doctor Meneses efectivamente me hizo favor de invitar a colaborar, y fue un gusto poder contribuir en algo a desarrollar este magnífico hospital, que es un orgullo nacional, porque es un hospital que está diseñado para mujeres de alto riesgo y mujeres con embarazo complicado. La terapia intensiva, y se los puedo decir con lujo de detalle, no tiene rival, ni el Instituto Nacional de Perinatología tiene lo que hay en el hospital, porque no es lo mismo. La política de secuencia en el instituto escogen pacientes porque está dedicado a ciertas áreas. En cambio, hospitales abiertos como este en el Estado de México o como el General de México es otra cosa. La paciente llega con la esperanza de ser resuelta, de ser atendida, y realmente en estos hospitales se hacen esfuerzos de todo un equipo multidisciplinario para sacarlas adelante. Entonces, hablar de investigación en obstetricia crítica no es tan sencillo. Sin embargo, voy a hacer una relatoría y expresar lo que he pensado a través de estos 40 años. Hace algunos años yo pensaba que los objetivos de la medicina, que seguramente ustedes han compartido, era, por supuesto, la asistencia, el buscar un buen médico, tener un buen servicio para dar una atención que se merecen todas las mujeres, y en especial las mujeres que tienen menos recursos. Segundo, ser una unidad a donde se enseñe, a donde haya docencia, porque créanme, y todos lo hemos compartido, cuando uno enseña aprende, y mientras más repasa uno un tema y mientras más le ve algunas aristas que aparentemente no habíamos encontrado. Entonces, un hospital que enseña es un hospital que está a la vanguardia. El tercer aspecto es la investigación, porque cuando nosotros nos condenamos a solo estar replicando lo que otros hospitales, lo que otros investigadores hacen, tenemos limitaciones. Cuando nos atrevemos a hacer cosas novedosas, como se han hecho aquí en Toluca, el Código Mater es un ejemplo que nació en el Estado de México, el manejar a pacientes con hemorragia cerebral y meterlas a un quirófano con un neurocirujano como el doctor García y un neurólogo como el doctor Óscar González, no lo hace cualquiera. Los neurólogos les da miedo meter una paciente obstétrica crítica con una hemorragia cerebral. Y de esa serie publicada de 5 casos, 3 sobrevivieron, porque hay que atreverse a hacerlo, ¿sí? Lo que aprendimos con Mari Carmen hace algunos años en el hospital, que llegó con una placenta percreta, una central total percreta, y se nos estaba desangrando en quirófano, y después de haber ligado las hipogástricas no cohibía el sangrado, aprendimos con los cirujanos vasculares
que podíamos clampear la aorta, 43 minutos para hacer la histerectomía, y ahí está Mari Carmen. En otro lugar, o sin atreverse a hacerlo, seguramente los resultados hubieran sido diferentes. Y el cuarto aspecto, que por ejemplo Marlene es un ejemplo de esto, es la administración. Ahora también los médicos tenemos que aprender administración y juntarnos con los administradores, porque hay que organizar, hay que etiquetar las cosas y hay que dirigirlas bajo un programa. Entonces no podemos estar al azar, tenemos que ser buenos médicos y tener un buen servicio, tenemos que dar enseñanza porque aprendemos, tenemos que hacer investigación porque hay que buscar alternativas novedosas y no esperar a que los norteamericanos o los europeos nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Nosotros tenemos suficiente capacidad para hacerlo. Lo que mencionaba el doctor, que no es porque yo era residente con ellos, es efectivamente algo cierto. En unos días voy a ir la semana que entra a Chile, que me hicieron favor, hay un curso internacional, y en Sudamérica y en Centroamérica reconocen que en México nació el curso de medicina crítica en obstetricia y nos reconocen como pioneros. Y me invitaron precisamente a hablar, imagínense la mentira del síndrome de HELP, voy a ir a hablarlo, pero lo voy a exponer tal cual porque así es, la historia es así y los documentos están, y yo creo en lo personal que Weinstein se pirateó el trabajo mexicano, que no es mío, es del doctor Díaz de León y la doctora Espinosa. Yo era residente y solo colaboré con ellos, pero lo viví y es verdad. La revista rechazó el artículo, se publicó en la Revista Nacional de aquí del Seguro Social en 1980 y unos meses después aparece en el American Journal el trabajo de Weinstein. 79 casos de México contra 29 casos de Weinstein, y ustedes ahí tienen la evidencia. El mérito de Weinstein es que se le ocurre la palabrita HELP y se hizo famoso en el mundo. De hecho, ya lo revisé y solo hay 2 trabajos de Weinstein publicados, ese, y en el 85 publicó una réplica del trabajo. Y es todo. O sea, un investigador que solo publica un trabajo o 2 trabajos y que no vuelve a publicar, pues yo creo que sí deja mucho que pensar, ¿no? Entonces decía mi abuelo Albert Einstein, que siempre me refiero a él porque soy un fiel admirador de él, que la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensivo para todos. A veces la magia de hacer algo complejo en simple radica en eso, en entender las cosas, ¿sí? Y entender, por ejemplo, que la microangiopatía, cuando básicamente se enfoca sobre el hígado, él le llamó precisamente HELP porque tiene un foco sobre el hígado, pero no necesariamente. Hay pacientes que no tienen daño hepático y tienen microangiopatía. Y eso está, ahora los norteamericanos aceptan que hay un HELP completo y un incompleto precisamente por eso. Quiero decirles que además es realmente una emoción, un gusto estar con ustedes porque es compartir la historia y compartir la amistad. Y creo que a través de la amistad podemos hacer muchas cosas realmente. Finalmente, después de muchos años, la UNAM aceptó publicar un libro que se llama Medicina Crítica en la Obstetricia y que está por salir el tomo 1. Y aquí en la contraportada va a aparecer una pintura de un cirujano plástico, el doctor Flores, y le puso a esta pintura crítica, y es el perfil de una mujer en lo que uno se puede imaginar lo que quiere. Y le compré la pintura, no les digo que me regañaron en casa por andar gastando en pinturas, pero bueno, me pareció excepcional y por eso va a aparecer en el libro que obviamente este hospital está contemplado y en cuanto salga van a mandar en la distribución a los hospitales de aquí de Toluca y principalmente este y el IMIEM porque forman parte de esta historia. Yo quisiera iniciar con una reflexión que hice hace muchos años. El nacimiento es un acontecimiento biológico y social que entraña madurez y responsabilidad no solo de la pareja protagonista, sino también de la sociedad a que pertenece. Afortunadamente ahora a esto le dan mucho valor,
porque una mujer embarazada es una responsabilidad que debemos de compartir la familia, los vecinos, los amigos y por supuesto el equipo de salud. Si nosotros vemos a una mujer embarazada como una paciente que todos tenemos que cuidar y vigilar, las cosas están cambiando y nos van a llevar a un nuevo mundo, ¿no? Entonces, vean ustedes, este era el Hospital de Gineco 2 de Centro Médico, que se deterioró, no se cayó, pero se deterioró con el sismo del 85 y lo tuvieron que tirar. Y esta es una panorámica de lo que era la terapia intensiva de gineco, que en su momento era una terapia evolucionada y que fue pues la pionera en esta área. Del 68, las salas de recuperación postquirúrgica se improvisaban en salas para tratar pacientes graves en los hospitales de gineco. No había el concepto de medicina crítica. El doctor Díaz de León en el 73 implementa una unidad de terapia con todo el equipo humano, médico, paramédico y la tecnología de punta de ese momento, que funcionaría las 24 horas y los 365 días del año. Ese fue un concepto revolucionario. Ustedes recuerden que la terapia intensiva nace en Estados Unidos con los pacientes que ya nadie quiere ver, los que están desahuciados y los mandan a un rincón a morirse. Y algunos pioneros de la terapia que se acercaban a ver a estos pacientes e intentaban hacerles algo para que no se murieran. Y así fue. Los hospitales de guerra y estas experiencias fueron lo que dieron origen a la terapia. En el 75 se obtienen los primeros resultados de este servicio llamado Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricas. Se publica por primera vez a nivel mundial la insuficiencia renal que se conoció durante la guerra de Vietnam. El primer artículo de insuficiencia renal aguda está publicado en el British Journal en 1941. Antes no hay publicación, no se hablaba ni se conocía lo que era la insuficiencia renal aguda. Y la historia de las guerras han enseñado. La Primera Guerra Mundial, los médicos aprenden a manejar al soldado que está desangrado y se choca y se muere de choque hipovolémico, ¿sí? Para entonces no se conocía el grupo sanguíneo y el RH, se conocieron alrededor de los 40. Entonces se transfundían unos pacientes y era una mortandad terrible porque no se conocían las reglas de la transfusión. En la Segunda Guerra Mundial, en los 40, no solo se conoce la insuficiencia renal, sino se empiezan a trabajar los primeros programas dialíticos, diálisis peritoneal, porque el soldado ya no se muere, ya lo transfunden, ya se conoce el grupo, pero ahora hace insuficiencia renal aguda como la primera causa importante y empiezan los problemas dialíticos. En Vietnam, que es para muchos la Tercera Guerra Mundial, se conoce una segunda gran falla, que es la falla pulmonar. Le llaman el pulmón húmedo, el pulmón de Da Nang, que es un lugar de Vietnam, el pulmón blanco, ¿sí? Porque los pacientes ya no se mueren ni de choque ni de insuficiencia renal, pero ahora hacen insuficiencia respiratoria progresiva. Y entonces empieza a crecer todo lo que es ventilación que ahora manejamos, precisamente de Vietnam para acá. Precisamente en el 67 se publica el síndrome de insuficiencia respiratoria, hace 50 años, progresiva del adulto, ¿sí? Y todavía no conocemos así con certeza muchas cosas de este síndrome y elucubramos muchas cosas y en teoría las manejamos así. Entonces, y en la última guerra, que es la guerra del Golfo, se habla ya de insuficiencia orgánica múltiple, ¿sí? Ahora el paciente en las terapias intensivas, aquí ustedes lo ven, el paciente que tiene más de 3 insuficiencias, tiene falla orgánica múltiple y tiene un porcentaje del 80% más de morirse, porque sus órganos están gravemente comprometidos y a pesar de los esfuerzos puede sucumbir. Entonces, vean la importancia que tiene y cómo se ha ido progresando en el tiempo para ir entendiendo. Tan es cierto que ahora sepsis y sepsis materna, que es el concepto de la Secretaría de Salud, es una infección localizada en una paciente obstétrica y falla orgánica múltiple. Entonces, cuando yo veo a una paciente infectada, debo pensar
que puede hacer falla orgánica múltiple y viceversa. Si veo un paciente con falla orgánica múltiple, estoy obligado a pensar que puede ser séptico. Esta era la terapia intensiva del doctor, que funcionó del 73 que la inició al 85 que sucumbió el hospital. Vean, tenía ya ventiladores, el Oso 1000 de aquella época, tenía máquinas para diálisis, el doctor es nefrólogo intensivista, entonces bueno, era un pionero en eso, tenía un pequeño laboratorio para hacer pruebas especiales. Y este es un tributo al doctor Díaz de León, porque realmente fue el que nos enseñó y nos guió, y todavía a sus 76 años trabaja con nosotros como parte de este equipo de investigación. Entonces, en el 75 se reporta la estadística, la primera estadística de la terapia obtenida de un año. Se dividieron las causas, él las dividió en 4 grupos: toxemia, como le llamaban a preeclampsia, sepsis, hemorragia, y en un 4.º grupo se acuñaban todos los demás patologías. Vean, ahora hablamos de muerte materna directa y habitualmente estamos hablando de preeclampsia, sepsis y hemorragia, y ustedes ven que es prevalente en nuestro país. Y en otras causas están las causas indirectas: mujeres diabéticas, nefrópatas, con lupus, que se embarazan o que desarrollan un carcinoma, una leucemia, un linfoma, se embarazan y se mueren por eso. Es una muerte indirecta. Entonces se construyeron otros hospitales, como el de Ginecobstetricia 4, que fue el que siguió después de la Gineco 1, que era la original del Seguro Social, el Castelazo Ayala, el Hospital de Gineco 3 de Centro Médico La Raza, pero todos siguieron el patrón que había en la terapia intensiva. El terremoto del 85 cambió las políticas y el Banco Mundial lo solicitó a México disminuir la tasa de natalidad. Las autoridades del Seguro Social, que ahora reconocen que fue un error, aceptaron no volver a construir el hospital de gineco, y entonces dieron paso a que creciera solo el de oncología, y por eso es que en Centro Médico ya no volvió a haber ginecobstetricia, porque fue un error de decisión política. Este es el Hospital General de México, que se lesionó también y dio origen al Hospital de Especialidades, donde el doctor Malagón hizo su especialidad de cirugía y ahí se desarrolló. Pero para que vean cómo está íntimamente relacionado. Al disminuir, se transforman estas unidades en hospitales generales y ya no se construyó este hospital en el Centro Médico Nacional. Durante 12 años de existencia se publicaron 32 artículos utilizando la diálisis temprana, que fue una de las aportaciones de Díaz de León, que los norteamericanos llaman diálisis profiláctica. Realmente no es profiláctica, es temprana. Si nosotros vemos que un paciente se está deteriorando con pruebas de función renal, no debemos esperarnos a que tenga una insuficiencia florida. Hay que meterlo a diálisis porque es la forma en que vamos a evitar que este paciente se deteriore, porque un riñón comprometido va a comprometer toda la economía, y un paciente con falla orgánica que tiene insuficiencia renal aguda tiene alto riesgo de morirse. Y vean otra aportación del doctor Díaz de León. Se inició la diálisis, la exsanguíneo transfusión, la plasmaféresis, que también se publicó en esa época y que en algunos casos se hace con éxito de pacientes, de diversos pacientes, pero vean, una aportación es el ácido clorhídrico en la alcalosis metabólica al 0.1 normal, y otra aportación es el hidróxido de sodio también a esta concentración en acidosis metabólica. De hecho, sobre este hay algunas publicaciones en Gaceta Médica, pero se han quedado en el olvido. Cuando nosotros tenemos un paciente en terapia grave con una acidosis metabólica severa y nosotros lo manejamos con bicarbonato de sodio, ese paciente forma CO2 y entonces el CO2 propicia que se forme una acidosis respiratoria y hace más difícil el manejo. Cuando Díaz de León propuso, y lo hemos manejado, lo hemos visto, que en vez de usar bicarbonato de sodio usáramos hidróxido de sodio a esta concentración, el paciente mejora la acidosis y no produce dióxido de carbono, no produce CO2, y entonces no es más fácil el manejo. Lo que pasa es que está propuesto por un mexicano, no se ha hecho la difusión
suficiente y pues no ha progresado como muchas cosas en nuestro país. Otra aportación, se determinó el valor de la presión coloidosmótica sin usar el oncómetro de Neal con la fórmula de Pappenheimer. Cuando yo revisé de residente el trabajo del doctor Díaz de León en el 80, ¿sí?, y vi que él había comparado pacientes normales medidos con el oncómetro y medidos con la fórmula y demostrando que se puede medir, lo empecé a aplicar aquí. Entonces estaba en el IMIEM antes de estar en este hospital, le estoy hablando de los 80s, cuando me invita Enrique Gómez Bravo a formar parte del equipo, y entonces me voy a la terapia intensiva el fin de semana. Y me empiezo por curiosidad a medir la presión coloidosmótica, como lo decía el doctor, y a comparar una patología y otra patología, y entonces me doy cuenta que hay una diferencia enorme. Este trabajo lo presento en la academia, yo creo que muchos no lo entendieron, pero lo aceptaron, pero ahora es una realidad. Gustavo Vázquez, un investigador de la raza, ha reconocido que esto es cierto y que la fuga capilar asociada a un paciente grave lo pone en mayor riesgo de muerte, incrementa la probabilidad de muerte. Entonces, si yo puedo medir la presión coloidosmótica, cuantificarla, y además se nos ocurrió, inspirado en estos trabajos, que la fuga capilar daba origen a cambios importantes en las fuerzas de Starling, esto ha ido progresando y ustedes lo ven en la terapia. Manejar a un paciente con preeclampsia, por ejemplo, con albúmina para mejorar la presión coloidosmótica, autoinyectarlo, lo va a mejorar. Hay un trabajo de un doctor García González, un pediatra intensivista, que publicó un trabajo en sepsis con niños y se parece mucho porque yo encontré un punto de corte de 15 de fuga capilar y él precisamente encontró en niños el mismo punto de corte de 15. Y él encontró que todos los niños sépticos que tienen presión coloidosmótica abajo de 15 se mueren, ¿sí? Y en preeclampsia encontramos que el 15 era el número mágico y que había que subirle de 15 con albúmina para mejorar a las pacientes, y ustedes han visto. En el 80 el doctor descubre que las pacientes eclámpticas, 20 casos de insuficiencia renal por hemólisis intravascular y trombocitopenia. Esta es la primera presentación, vean, 1980 está publicado 20 casos de insuficiencia renal aguda asociados a preeclampsia con hemólisis intravascular. Y ellos ya para entonces tenían estudiadas 79 pacientes y el trabajo se iba a mandar precisamente al American Journal. Se determinó, y entonces en el 81, vean, se envía a la revista 79 casos de microangiopatía con hemólisis y no es aceptada para su publicación. En diciembre de ese mismo año se comunica que esto no tiene importancia y se rechaza. Y entonces se publica en la revista del IMSS del 82 y unos meses después Weinstein publica el llamado síndrome de HELP. Y aquí está, miren, este es el artículo Microangiopatía trombótica, publicado en el Seguro Social en 1980, y esta es la publicación de Weinstein. Esto años después se mandó como la mentira del síndrome de HELP, que en México, bueno, hubo muchos reclamos, que cómo nos atrevíamos a poner en duda lo que Weinstein había dicho. Pues nos atrevemos porque tenemos la evidencia y porque existen, para quien no lo conoce, pues puede pensar que no es cierto, pero sí lo conoce. Y entonces vean trabajos que han servido de base para todo eso. Por ejemplo, un trabajo que hicimos ya ahora en el Hospital General, optimización del gasto cardíaco en preeclampsia, que se reconoció con un premio. Hemocisteína y mutación de este gen en la 5-metiltetraidofolato reductasa de pacientes embarazadas, que se hizo con pacientes de aquí de Toluca. Una nueva teoría para un viejo problema, cuando estábamos aquí y hablábamos teóricamente. Mater, equipo de respuesta rápida en obstetricia. Vean, en el 2010 lo publicamos y lo publicamos como una opinión, porque habíamos aquí el Hospital de las Américas del ISEM, creó un módulo que le llamó módulo Mater
y era el módulo para atender pacientes de alto riesgo, pacientes. Entonces yo busqué y no había nada publicado de Mater en ese año, en el 2010, pero entendí cuál era su intención. Y el doctor Raúl Carrillo había publicado un artículo en la revista de terapia que le llamó equipo de respuesta rápida para manejar pacientes, porque esta era una idea de hospitales norteamericanos. Y entonces asocié Mater con equipo de respuesta rápida. Dije, pues es genial organizar un equipo multidisciplinario para dar apoyo a la paciente, y entonces por eso le puse así, en obstetricia crítica. Y bueno, de ahí ahora saben que hay un lineamiento que salió en el 2016, a donde hay 3 referencias de nosotros, y bueno, es así como han salido las cosas, no es mentira, no es, se trata de ser protagónico, porque lo que menos queremos es precisamente eso. Estrategias para reducir la muerte materna, lo publicamos varias veces, porque trabajamos aquí en el Estado de México, tanto en el IMIEM como en el López Mateos, que dio origen al hospital. Aquí hicimos cursos de urgencias obstétricas para decir que realmente cuando llega una paciente con una urgencia hay que atenderla y darle apoyo para evitar que se deteriore y se complique y se muere. Los paradigmas de la muerte materna. Vean ustedes cómo un egresado del curso, el doctor Rodríguez Roldán, que está aquí con ustedes, director de la 221 del Seguro, bajó la tasa de muerte materna. Era un hospital, la 221 del Seguro aquí en Toluca, que tenía entre 8 y 12 muertes al año. Cuando llega Rodríguez Roldán y aplica las 4 estrategias, que es organización a través de aspectos administrativos, dirección con los pacientes, enseñanza e investigación, está en 0. Hay 0 muertes en el hospital. Es una unidad del Seguro Social que no nos podemos comparar porque tiene pacientes cautivos, son derechohabientes, como en ISEMIN. Aquí somos población abierta, en el Hospital General también. Llegan pacientes sin control prenatal, llegan complicadas. Entonces, nunca vamos a estar en ceros. Es como les he dicho, es una utopía pensar que en el general o aquí vamos a estar en ceros, pero razonablemente tenemos que disminuir la muerte. Las muertes que no se deben morir son las que tenemos que evitar. Hay muertes inevitables, pacientes que tienen un carcinoma, pues, que las mata, un hepatocarcinoma, un condrosarcoma, una leucemia, no lo puedo modificar. Pero pacientes con preeclampsia, con hemorragia, con sepsis, con complicaciones agudas de la diabetes, por supuesto que los puedo manejar. Esto dio origen precisamente al concepto de Mater. Vean, este cartel lo hizo una paciente también, una paciente que es diseñadora gráfica, que la manejamos, le expliqué cuál era, y vean cómo captó la idea. Los médicos que deben estar alrededor del perfil de la mujer para dar el apoyo, que es lo que funciona. La mejor estrategia, sin lugar a dudas, que ha contribuido a reducir la mortalidad materna y parental es organizar los equipos de respuesta rápida en todos los hospitales que atienden a estas pacientes. En el 2013 nos dimos a la tarea de compilar en 2 volúmenes que editó la Academia Mexicana de Cirugía, equipo de respuesta rápida en urgencias obstétricas. Está publicado por Editorial Marín, médicos de aquí del hospital, del IMIEN, contribuyeron, son coautores también del libro. Vean en el instituto y se los presento tal y como es, no quiero ni vengo a hacer ningún alarde de nada, pero cuando estuve en el IMIEM a cargo de la dirección, con mucho esfuerzo y con el apoyo del doctor Mondragón, que en paz descanse, creamos un laboratorio de investigación. Vean qué bonita unidad, ¿sí? Nuevo, con tecnología de punta, teníamos una química, teníamos un consultorio de investigación. Cuando me vine, que me invitó el doctor, me fue a sonsacar y me vine acá, en 3 meses habían desaparecido esto del IMIEM. O sea, es increíble cómo nos tardamos tanto para construir las cosas y cómo tan fácilmente alguien que no tiene, alguien que es miope desde el punto de vista académico y científico, no tiene visión de las cosas. Y lo destruyeron.
lo destruyeron para nada. O sea, las publicaciones que hay, ustedes véanla, del IMIEM, son de esa época, de que trabajamos un equipo para hacer publicaciones y avanzar, y hicimos aportaciones. Y todo esto, como ya les decía el doctor, se han plasmado en diferentes publicaciones. El primer libro de preeclampsia, el tercer libro de preeclampsia, y ya hay un cuarto libro. En el 2006, en Cirugía y Cirujano, se publicó otro artículo en que concluimos que el herpes es una mentira, y lo comprueba ya que este artículo se mantuvo desde 2007 al 2012 en el top de los 20 artículos de primer lugar en Biomed. En el 2013 disminuyó al 10º lugar y en el primer trimestre volvió a ocupar el primer lugar. Un artículo que se leyó mucho por la curiosidad. En el 97, siendo director del DIF, Enrique Gómez Bravo, y subdirector del hospital, se creó el Diplomado para Médicos Generales en Medicina Crítica. Aquí nació realmente lo que ahora es el curso de Medicina Crítica en Obstetricia. Se nació como un diplomado en el 97, estuvo 9 años avalado por la universidad. La Universidad del Estado de México es la primera universidad que lo avaló, ahora la UNAM lo ha reconocido. En el 99, Gómez Bravo, secretario de Salud, sugiere al gobernador Arturo que se forme un comité para disminuir la muerte materna. Y en este comité estuvo personajes como Maestro López Llera, que sin lugar a dudas también recibimos muchas enseñanzas de él. Ahorita todavía, si ustedes meten Mario López Llera Méndez, van a encontrar muchos artículos de corte internacional sobre preeclampsia, porque fue un pionero que aprendimos muchas cosas de él. El doctor Díaz de León, Aquiles Ayala, uno de los endocrinólogos más prominentes del país, que colaboraba con nosotros. En la primera reunión se determinó que ninguno recibiría compensación económica y que el gobierno, y solo se pedía que se reconocieran las conclusiones y los trabajos que hicieran. Ustedes han visto que la política es cambiante y bueno, las cosas se van perdiendo con el tiempo. Del 97 al 2006 funciona este diplomado formando ginecobstetras y médicos generales con duración de 1 año. Ahora ya recibimos anestesiólogos, cirujanos generales, urgenciólogos, internistas, intensivistas que quieren hacer el curso. En el 2007 se inicia la especialización de medicina crítica de 2 años para ginecobstetras y lo reconoce la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí está mal. En el 12, la Universidad Nacional, la UNAM, en el Hospital General también lo reconoce. Y el IMPER, para que lo sepan ustedes, el programa del IMPER es el programa que le llevamos. Estaba el doctor Gregorio Pérez Palacios y yo le llevé el programa y le dije que lo compartía con ellos para que creciera la idea y que permeara, porque lo importante es formar personal con esta idea y que realmente en los hospitales haya esto. Se forman los grupos de orientación con trabajadoras sociales, nutriólogos, epidemiólogos, se forma el equipo de respuesta rápida, se aplica el protocolo que también está publicado y le llamé Toluca. Y le llamé Toluca porque estoy en Toluca, pero además le acomodé, es tratamiento organizado con lineamientos que utiliza criterios adecuados. Y así está publicado. Entonces le dije, ¿por qué solo nombres extranjeros? No, pues también nosotros debemos de ponerlo. Y entonces luego me cotorreaban en la academia y me decían, sí, tú has de ser de Atlacomulco, y me cotorreaban, pues digan lo que quieran, ¿no? Pero es Toluca y ahora le puse Toluca Hospital General de México, porque ahí lo estamos aplicando. Y bueno, este es el curso de posgrado. Hemos ya intentado, que ha sido un error, no publicar en revistas extranjeras, y lo hicimos básicamente el publicar mucho en mexicanas porque creemos que debemos ser nacionalistas. Si los investigadores solo publican en revistas internacionales, las revistas nacionales nunca van a crecer. Tenemos que hacerlo. Cuando mandé hace algunos años mi currículum al SNI, me dijeron que estaba muy bien, pero que como solo publicaba en español y en revistas nacionales, no iba a entrar.
que porque tenía que publicar. Sí, tienen razón, hay que publicar en las revistas de impacto, lo reconozco, pero también hay que publicar en las nacionales. Ahora ya estamos intentando publicar, a lo mejor es un poco tarde, pero lo estamos haciendo. Este es el último libro de preeclampsia, que ya es la tercera edición, que nació aquí en Toluca y que orgullosamente, cuando me decían dolosamente, ¿ya viste el libro de preeclampsia, el que sacó el inglés, ¿cómo se llama? Se me va el nombre ahorita. Otro. Bueno, me dicen, sí, ya lo vi. Le dije, y es muy buen libro, tiene 40 años el doctor escribiéndola, Sussman es patólogo y ha escrito, y les digo a los residentes, siguen el esquema de Sussman, es una fantasía porque él ni ve pacientes, él es patólogo, pero bueno, está bien, es un libro de investigación hecho por grandes personajes. Le dije, el libro de nosotros es muy sencillo, es muy modesto, pero créeme que no hemos copiado ni nos hemos fusilado nada, hasta las fotografías son totalmente originales. Entonces, la actualización de médicos generales en los servicios de urgencia con el diplomado de medicina se especializaron, hasta el 2015 ya iban 72 médicos, hay que cuantificar los que van, ¿no? Que la fuente principal pues, es aquí en el Estado de México. Se publicaron 74 trabajos de la unidad de investigación, 10 libros, 12 capítulos, se funda la unidad de robótica, que ahora está aquí el doctor, y aquí se fundó, en 5 hospitales de primero y segundo nivel, se reduce la mortalidad del Estado de México, revísenlo, y vean que a veces de un sexenio a otro, de un gobierno a otro, hay 50 muertes de diferencia. Cuando cambia un gobernador y entra otro gobernador y otro equipo de salud, se murieron 50 personas más. Cuando volvió a cambiar el gobierno y no digo nombres, se murieron 50 personas menos. Entonces las políticas influyen quién está tomando las decisiones, cómo están organizados los servicios, sí influye. 50 muertes es altamente significativo de un periodo a otro. Presión colodosmótica, vean a Gustavo Vázquez, cuando estuve en La Raza hace muchos años, él era un escéptico y me decía que eso no era posible. Después de muchos años, 10 años después, presión colodosmótica, índice de briones y ascitis, y entonces reconoce que sí es verdad, que sí funciona esto. Y bueno, hay diversas publicaciones, medicina crítica, una nueva especialidad, la experiencia Toluca en preeclampsia, aquí está. Hemos tratado en todos los foros nacionales de hacer eco, ¿no? Aquí en la Academia Mexicana, vean en el simposio del 2015, Gómez Bravo, Díaz de León, Meneses, Rodríguez Roldán, participaron con estas ideas. El libro de muerte materna, que bueno, ha sido un gran esfuerzo de muchos, de un equipo multidisciplinario, y acudimos con la senadora María Elena Barrera para que lo difundiera en la Gaceta del Senado. Ya aparece una recomendación de la senadora de que el curso de medicina crítica en obstetricia debe ser contemplado en todas las universidades del país y en los hospitales del país. O sea, es una recomendación del Senado porque hemos estado insistiendo. Ella dice que parezco chinche porque estoy ahí duro y duro con lo mismo, pero es la única forma. Vean, fuimos también con ella a hablar del Código Mater en el 2016. Y digo con ella porque nos ha apoyado, nos ha entendido, desde que era secretaria de salud a través del doctor Meneses teníamos relación y nos escuchaba. Lo que está ahora de moda de factores angiogénicos y antiangiogénicos, que determina el 30% del riesgo de que una mujer haga preeclampsia, en esa época lo queríamos hacer. Si hicimos 20 veces el protocolo y se lo presentamos a la doctora, fueron pocas veces. Finalmente no hubo el apoyo, no hubo el dinero, lo que ustedes quieran, y no se hizo. Y ahora se ha hecho en otros lugares y se ha encontrado que es una verdad. Hemos ido también con la Cámara de Diputados, medicina crítica en obstetricia, estrategias de prevención en morbo y mortalidad materna. Vean, el año pasado.
O sea, hay que estar insistiendo, hay que tocar todas las puertas que sean necesarias. Una vez me dijeron que solo faltaba que hablara con el presidente de la República. Y les dije, pues si es necesario, júrelo que voy a hablar con él, porque lo que sea hay que hacerlo para que las cosas cambien. O sea, sí hay que ser insistentes. Hay que ir, les digo a mis residentes, todos los días llegar al hospital con la actitud de campeón. Me voy a subir al ring a dar la pelea y si me tiran me voy a levantar, no me voy a rendir. Esa debe ser la actitud. Vean, la Academia Nacional de Medicina, históricamente la única vez que ha salido y vino precisamente aquí a Toluca en el 2005, Perspectivas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, vino a sesionar aquí el 19 de octubre del 2005, aquí en el hospital, para que vean que sí se puede. Ahora que la doctora Teresa Corona, entonces era secretaria, es la próxima presidenta de la Academia Nacional de Medicina, que es la academia que tiene 150 y tantos años en el país, la primer mujer que va a ser presidenta de una academia, una neuróloga prominente, y ahora ella, inspirado en eso, ya nos propuso que la academia va a salir a sesionar a hospitales de toda la República, para que se conozca la academia y para que la academia conozca a los hospitales y se conozca qué es lo que se hace y lo que se puede hacer. Entonces, medicina del enfermo en estado crítico se orienta a la atención de pacientes con alteraciones agudas y graves que comprometen la vida y que son potencialmente reversibles. Y la característica es que es multidisciplinaria y que integra en forma sistematizada los conocimientos, habilidades y destrezas en un entorno organizacional que requiere un espacio específico, recursos tecnológicos y personal calificado. Y la historia de la medicina crítica, vean, desde las guerras napoleónicas, Napoleón quería mucho a sus soldados y escogía a los mejores médicos de esa época para que fueran con él a atender a sus soldados, ¿sí? Y ahí en el campo de batalla se atendían a sus soldados. La guerra de Crimea, donde Florence Nightingale, que da origen a todo lo que es la enfermería, en 1900 pacientes neuroquirúrgicos inspirados por Walter Dandy, la Primera, Segunda Guerra Mundial, en los 50 la epidemia de polio también, que dio origen al desarrollo de mucha ventilación mecánica. En el 58, en Johns Hopkins, en Baltimore, nace la primera terapia intensiva, la guerra de Corea-Vietnam. En la década de los 60 en Estados Unidos y Europa aparecen las primeras unidades. En México, Alberto Villazón y Víctor Pureco, Villazón en el Hospital Español y Víctor Pureco, que todavía vive y todavía sigue siendo el jefe de la terapia del Hospital 20 de Noviembre, que fue el primer hospital que tuvo una terapia integral que funcionaba a las 24. El doctor va a tener como 80 años y sigue siendo el jefe de la terapia. El doctor Díaz de León, en la década de los 80, es de los pioneros de la terapia intensiva general y luego la terapia intensiva obstétrica. Y en el 94, el PUEM es el primer año en que admite el curso de medicina del enfermo en estado crítico, como así se le denomina. El proceso educativo en las unidades de cuidado intensivo es educación, que es de enseñanza-aprendizaje en forma bidireccional. Investigación para que los métodos científicos sean aplicados en los pacientes desde el punto de vista clínico y paraclínico. La mejora continua, que debe ser un cambio cultural. El profesionalismo, que ahora se habla de competencias profesionales. Y por supuesto la bioética, porque estamos con pacientes graves en que hay que tomar a veces decisiones vitales con alto grado de incertidumbre, y eso es muy importante. La enseñanza individualizada y grupal, la integración de clínica y medicina basada en evidencia, el análisis crítico de la literatura, el entrenamiento y desarrollo de habilidades con monitoreo electrónico, el entrenamiento de destrezas diagnósticas y terapéuticas, la integración de trabajo multidisciplinario y la integración o interrelación con diferentes escuelas de medicina crítica del país y la actualización continua. La investigación,
La educación médica no se puede concebir sin la investigación, la cual promueve al estudiante y al profesor la mejora continua de su actividad mediante el planteamiento de problemas que deben ser resueltos en base al método científico. Esto da origen a producción, a capacitación y cambios de actitud, a formación de médicos científicos, a asesoramiento en políticas de salud, a mejorar el funcionamiento en los procesos de salud y mejorar el costo-beneficio en la atención médica. La mejora continua en la calidad de la enseñanza y la aplicación, el resultado de integración y desarrollo de procesos, formación a través de medicina basada en evidencias, ¿sí? Apréndelo, hazlo, mídelo y mejóralo. Es algo que tenemos que hacer o hacemos cotidianamente. Las competencias de un profesional es trabajo en equipo, principios bioéticos, sensibilidad y adaptabilidad, responsabilidad profesional, conciencia en la toma, actualización médica, difusión de conocimientos, enseñanza, investigación y liderazgo. Son características que se dan. Desde el punto de vista bioético, decisiones al final de la vida, porque estamos con pacientes graves de alta mortalidad, retiro de apoyo vital cuando es inútil o fútil seguir con esto, calidad de vida, calidad de muerte, sedación y ventilación terminal, entender lo que es el encarnizamiento terapéutico, cuando estamos obsesionados en la terapia porque un paciente no lo dejemos ir y ya hemos hecho humanamente todo lo posible, y la investigación clínica y farmacológica que se da en estas unidades. Vean trabajos de Meneses publicados en la revista mexicana Meneses y Cols, a donde valores obtenidos por bioimpedancia torácica. Vean cómo desde esta época, 2008, ya se hablaba de patrones que ahora se han encontrado. Paciente de la consulta externa que seguimos todo el embarazo y vean cómo al final hace preeclampsia y con el monitor de bioimpedancia se detecta cómo incrementa las resistencias vasculares y baja el gasto. Desde las primeras teorías de Max Harry Weil, que retábamos al corazón con volumen para ver cómo se comportaba la PVC, la medición de la presión coloidómetrica para optimizarla, entender que la presión arterial es el resultado de 3 variables que ahora podemos medir y modular farmacológicamente. El protocolo Toluca es volumen en cantidad y calidad, antihipertensivos en forma juiciosa, protección de órgano blanco y optimizar gasto cardíaco. Y vean que realmente sí mejoran las casas. Aquí está el protocolo Toluca en lo que era la unidad de investigación en el antiguo hospital López Mateos, antes de que se construyera este magnífico hospital, y que dio origen a una unidad de investigación a donde está el doctor Meneses. Entender todo esto que pasa con la mujer embarazada, entender los cambios hemodinámicos y saberlo interpretar, es lo que nos permite tener precisamente un cambio, entender que estas pacientes se pueden monitorear, y en la literatura encontramos que una autoridad como Shoemaker ya desde el 94 había encontrado que sí había una buena correlación entre medida de bioimpedancia y termodilución, que es factible que nosotros nos guiemos. Monitoreo en obstetricia crítica en un trabajo también publicado de monitoreo de vasos cerebrales para entender qué es lo que pasa con algunas pacientes, si realmente se pierde la autorregulación o no. Entender que el manejo, optimizar el desempeño cardíaco, por un lado, y por el otro disminuir las resistencias vasculares, depende precisamente de esto que hemos aprendido apoyado en investigación clínica y que nos ha servido. Esto aún no publicado, es un trabajo hecho en más de 1000 pacientes que hemos monitoreado todo el embarazo con bioimpedancia para ver cómo se comporta y entender que sí hay cambios en la paciente y que cuando esta paciente llega a un hospital tenemos que entender, tenemos que medirla y tenemos que ajustar el tratamiento a esto que está pasando.
Vean, una paciente de digoxina y embarazo, una paciente de aquí del seguro, que detectamos en el control prenatal. Vean, nos consulta a las 20 semanas con presión normal asintomática. Cuando veo los resultados, el índice cardíaco de 1:1 y la resistencia es de 5,000. Esta paciente había perdido 3 embarazos previos sin causa aparente. Le damos inicialmente dipididamol sin lograr grandes cambios, y cuando le damos digoxina para optimizar el desempeño cardíaco, vean lo dramático. Se va de 1:1 a 5.2 el índice cardíaco, y las resistencias de 5,200 bajan a 1,100. Esta paciente logró llegar a 29 semanas. El 15 de septiembre de ese año la interrumpen por oligohidramnios. Sacan una bebé que sobrevive, la niña tiene ahorita 2, 3 años y está bien, y no lo hubiera logrado porque esto es asintomático. Vean la importancia de hacer investigación clínica y de pensar en las posibilidades. Hemodinamia materna en el control, el caso predictor de disfunción, reporte de un caso. Vean cómo dramáticamente se optimiza el gasto cardíaco, bajan las resistencias y realmente no había un impacto en la presión arterial. Si solo nos guiáramos por la presión arterial, nunca la hubiéramos detectado. Vean en el monitor, salía fuera de rango, ni siquiera nos los marcaba aquí, y la presión arterial normal. Esta es una panorámica de la terapia del Hospital de Gineco, equipos. Es necesario que cuando llegué al general en el 2010, le pedí al doctor Navarro, que era el director, le dije, necesito 2 cosas, un equipo de hemodinamia, bioimpedancia y un ultrasonido portátil. Me dijo, ¿para qué lo quieres? Porque es necesario. Ahora en las terapias intensivas se tiene equipos de ultrasonido portátil con Doppler, equipos de monitoreo no invasivo, porque es parte del manejo de todo paciente en estado crítico. Una terapia que no tenga esto está manejando a los pacientes a ciegas, como un equipo de plasmaféresis, que para pacientes en especial puede ser de gran interés. Y bueno, no existe más de 2 reglas para escribir, decía Oscar Wilde: tener algo que decir y decirlo. Entonces, hay que tener, seguramente todos tenemos cosas que decir, pero hay que atrevernos a decirlo, hay que publicarlo, hay que pararnos en los foros y decirlo, y no tener temor a la crítica. La crítica siempre va a existir, y lo que queremos es aprender de la crítica para poder crecer. Y bueno, reiterarles que me da mucho gusto estar aquí, realmente es un gusto estar y decir orgullosamente que vivo en Toluca, que estoy en el Estado de México, y que me reconozcan de aquí, porque hemos hecho grandes cosas y podemos hacer muchas más. La amistad es una parte fundamental. Siempre he creído en 2 cosas en la vida: en la lealtad y en la amistad. Yo creo que si no somos leales a algo, a alguien, estamos perdidos, y si no tenemos amigos, difícilmente vamos a hacer las cosas. Gracias.